Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con dos destacados especialistas sobre el futuro de la economía mexicana. No se vaya, siga con nosotros, regresamos en breves instantes. Estamos de vuelta en la Contracorriente, qué bueno que sigue usted con nosotros, y esta noche nos acompañan en el estudio dos destacados conocedores de la problemática económica del país. Está el periodista Roberto González Amador. Roberto es reportero del periódico La Jornada, ha cubierto ya desde hace muchos años cumbres internacionales, reuniones de la Bolsa de Valores, y ha sobrevivido hasta las reuniones del Club de Banqueros. Exactamente. Roberto, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y está con nosotros Saúl Escobar Toledo. Saúl es investigador del Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es integrante de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, y ha escrito también una gran cantidad de obras sobre la economía mexicana, por ejemplo, sobre las devaluaciones que tanto temor nos siguen causando. Saúl, muchas gracias. Gracias, Luis, por invitarme. Para comenzar esta charla, quisiera preguntarles, ¿diera la impresión de que hay un debate nacional alrededor del estado que guarda la economía de nuestro país? Por un lado vemos cómo distintas consultoras, organismos bancarios, especialistas, señalan que nuestra economía está estacionada, no crece, independientemente de si va para atrás o para hacia adelante. Sin embargo, el presidente de la República ha salido a decir que no, que la producción manufacturera va hacia adelante, que el empleo formal sigue creciendo. ¿Cuál es la realidad de nuestra economía? Sí, Luis, bueno, pues en buena hora realmente que haya, y ojalá lo hubiera más, un debate sobre la economía nacional, porque en los últimos años pareciera que la economía es un tema reducido a un selecto grupo de especialistas, y mi impresión es que efectivamente ha faltado precisamente un debate, que es necesario hablar más sobre estos temas, y ahora que el tema ha salido a la discusión pública, pues realmente yo lo vería en dos vertientes. Una vertiente estrictamente de coyuntura sobre este tema que mencionas, el estado actual de la economía, y pues realmente pareciera que esta discusión estamos hablando de si es una décima más o es una décima menos, ¿no? Si la economía va a crecer medio punto más o medio punto menos, si el empleo es una décima más o una décima menos, si la economía se encuentra en un ciclo de recesión, si hay o no una recesión. El INEGI da unos datos, el secretario de Hacienda sale a tratar de puntualizarlos, y esa es una discusión importante sin duda sobre la coyuntura, sobre el momento en que está la economía, pero tan importante como ese me parece verlo en un periodo mucho más largo de tiempo. Si vemos lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, la economía mexicana no se ha movido mucho del lugar 2% anual, donde se ha ubicado, y es un 2% anual que si le restamos la tasa de crecimiento de la población, pues estaremos muy cerca de cero o con un crecimiento
realmente pequeño. Entonces, tan importante como la coyuntura me parece que es verlo en un panorama más amplio, y ya eso esa forma de ver las cosas creo que es la necesaria en un debate sobre la economía. Yo, digamos, para contestar sobre este punto, diría que en el largo plazo la economía muestra muy malos resultados, que la transición de un partido político a otro en la presidencia no se reflejó en un cambio económico sustantivo para las mayorías, y que el regreso del PRI a la presidencia, si bien ha transcurrido poco más de un año, y sería poco objetivo tratar de juzgar los resultados por un año y meses en el gobierno, pues no ha significado tampoco un cambio en la tendencia de lo que hemos visto en los últimos años. Siempre se puede encontrar un factor que explique que crece más o menos, pero me parece que es conveniente verlo en un plazo más largo de tiempo. Saúl. Bueno, mira, desde que el gobierno en turno, el PRI, decidió encadenar a México a la economía de Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1994. 1994, que es la fecha exacta. La economía mexicana ha padecido serios problemas de crecimiento. Ya decíamos, el crecimiento per cápita está prácticamente estancado. Es el crecimiento dividido por el número de la población, por el número de mexicanos. Y este crecimiento efectivamente es menor al 1% anual desde 1994. Sobre todo del año 2000 se ha acentuado el estancamiento, se ha reducido todavía más, por debajo del 1%. Entonces la economía está estancada desde 1994, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la economía se ha modernizado mucho. Hay una gran inversión extranjera, hay una gran exportación de manufacturas. Empresas muy importantes se han ubicado en México, sobre todo automotrices. En México se fabrican los autos más modernos, con más altos niveles de productividad, y otros bienes de capital también muy impresionantes. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta doble realidad? Una plataforma de exportación manufacturera muy moderna y un país estancado. Y la respuesta es que la integración a Estados Unidos fue una integración fallida en la medida en que estas industrias no han generalizado el progreso, no han generalizado el crecimiento, y entonces tienes un sector de la economía muy atrasado, con muy baja productividad, con niveles de empleo muy, digamos, cuestionables, que es la gran parte de la economía. Entonces estas industrias exportadoras se han convertido en islas de prosperidad, en un gran mar de atraso, de estancamiento. Entonces, la visión del grupo gobernante era otra, es si nos encadenamos a Estados Unidos, el progreso se va a generalizar, todo México va a prosperar, la economía en su conjunto va a tener una gran modernización. Y eso no sucedió. Entonces estamos viviendo el fracaso de una apuesta, el fracaso de un proyecto que es encadenar a México a Estados Unidos. El dato más evidente es que de este fracaso es que al mismo tiempo que se generaba o se firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hacía explosión la migración de México hacia Estados Unidos. Los años de más crecimiento de migrantes a Estados Unidos son los años del Tratado de Libre Comercio. Qué gran paradoja, ¿no? En lugar de que se queden porque va a haber mejores empleos, va a prosperar la economía, se va a modernizar, se van en masa a Estados Unidos. En estos años se han ido alrededor de 500,000 mexicanos cada año. Entonces es una expresión de este fracaso. Están ustedes poniendo varias cartas sobre la mesa, pero déjenme ir sobre una en particular, Roberto. Sí. Saúl nos hablaba hace un momento de cómo se ha modernizado un sector de la industria mexicana, ¿no? México es el primer lugar, si no estoy mal, de productor de televisiones planas en el mundo, ¿no? Está en el quinto o sexto lugar de producción de automóviles. De teléfonos celulares. Se ha creado un parque industrial en Silao y en la región del Bajío, donde se está desarrollando la industria aeroespacial, ¿no? Hay una cantidad de nuevas empresas
que no tiene nada que ver con la vieja maquila que existió en 1994. No se trata de industria solamente que ensamblen partes, ¿no? ¿Por qué no se han generado, por qué no se han detonado procesos de crecimiento alrededor de este nuevo tipo de industria que se ha creado? Porque precisamente como menciona Saúl, son islas, o sea, son industrias que no están interconectadas, que no crean cadenas productivas locales. Efectivamente, aquí hay las principales ensambladoras de autos están aquí en México, las de televisión, la industria aeronáutica internacional tiene un parque que ha crecido mucho en Guanajuato, Querétaro. Aquí en México se están elaborando turbinas, incluso se está añadiendo conocimiento al simple ensamblaje, pero son industrias que no están integradas entre ellas, no están integradas ni en las industrias ni regionalmente. El país tiene también un problema serio de infraestructura, es decir, los costos de transporte son muy elevados y eso crea, el parque industrial del país está muy del Bajío hacia el norte del país y del centro del país hacia el sur, no hay un desarrollo industrial como tal. También me parece que hay un factor que es importante, que ha jugado un papel importante en los últimos años, y es el de en Estados Unidos hay un proceso de reacercamiento de sus industrias. En los años previos habían ido hacia Asia, China, Corea, hacia Asia, y ahora están regresando a Estados Unidos o cerca de Estados Unidos. Y México les está ofreciendo una oportunidad en cuanto a costos. Los costos laborales en México respecto de los costos laborales en China, por ejemplo, el salario manufacturero en China ha crecido 4 o 5 veces, ahora es ligeramente mayor al salario manufacturero en México. En México ese salario se ha mantenido estancado en los últimos años. Entonces, hay algunas industrias que han aprovechado ventajas, la cercanía, el costo laboral, la disponibilidad de materias primas, etcétera, pero no se ha generado una cadena de valor, una estrategia que desarrolle no solo las industrias, sino las regiones donde se asientan. Y es quizá parte de esa vieja discusión, bueno, vieja, tiene varias décadas, sobre la ausencia de una política industrial en México. Saúl, tú has trabajado mucho el tema del salario. Roberto lo ponía sobre la mesa de análisis en este momento. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regreso nos explicas un poco cuál ha sido esta dinámica de los salarios en México y si esto tiene que ver con la falta de crecimiento económico que se señalaba? Vamos entonces a una pequeña pausa, regresamos en breves instantes, no se vayan. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. The Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete
without the empty spaces between images. Stas and Andre are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. Estamos de regreso en la Contracorriente conversando sobre el estado de malestar de la economía mexicana con Roberto González y Saúl Escobar. Y antes de irnos a la pausa, Saúl, te preguntábamos sobre la situación de los salarios en México. Es una de las ventajas comparativas de nuestro país y si el nivel de salarios no estuviera como está, las empresas se irían a otros lugares en lugar de invertir aquí. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que es dudoso que las empresas necesariamente se vayan cuando aumentan los salarios. No es necesariamente la experiencia internacional, pero lo que sí es cierto es que hubo una caída salarial brutal, dramática, histórica, en la década de los 80s, cuando la crisis de la deuda, el salario se desplomó casi en 50% en 2, 3, 4 años. Y se esperaba que con el Tratado de Libre Comercio y con la modernización de la economía se iba otra vez a recuperar el salario. Pero esto no sucedió. No sucedió porque el crecimiento económico ha sido lento, más bajo de lo que habían esperado, pero también porque el gobierno decidió congelar los salarios, decidió mantener bajos los salarios como una ventaja comparativa a las industrias también, pero también como una manera de demostrar que el mercado tiene que reinar y tiene que definir cuáles son las variables económicas en este país, ¿no? Entonces se empezó a desregular todo lo que es el mercado laboral, se dejó que las cosas siguieran marchando por su propia dinámica, y lo que hemos tenido es un congelamiento del salario desde hace 20 años, después de una caída muy fuerte. Entonces, con el tiempo, esta caída del salario se ha hecho cada vez más grave. Y hoy los cálculos es que el salario mínimo compra una cuarta, una quinta parte de lo que compraba hace 30, 40 años, ¿no? Digamos, el pico del salario real se considera 1977, 78, 79, ¿no? Es el salario real más alto que ha tenido la historia de este país. Y desde entonces, hace más de 30 años, casi 40 años, 35 años, el salario ha venido cayendo o se ha mantenido congelado. Entonces tenemos un rezago salarial de 35 años y una caída en el salario mínimo debería, si se mantuviera ese poder adquisitivo, alrededor de 4 o 5 veces. Y para comprar la canasta básica que necesita el trabajador para mantener a su familia, pues necesitaría triplicarlo, por lo menos, duplicarlo. Ahí hay una discusión, pero desde luego que con este salario mínimo no mantienes ni una familia, ni la mitad de una familia, ni un cuarto de una familia. O sea, es completamente insuficiente. Pero esta caída salarial ha sido inducida por el gobierno, supuestamente dejando libre las fuerzas del mercado, pero ha sido inducida y ha sido una forma de reprimir el nivel de vida de los trabajadores, y eso ha tenido efectos también muy nefastos, muy perjudiciales, no solo para el trabajador que gana un salario mínimo, sino también para el conjunto de la economía, porque la discusión central es, si no son suficientes las exportaciones manufactureras, necesitaríamos entonces otro factor de crecimiento, y ese factor de crecimiento debería ser la demanda interna y por lo tanto mejores salarios y mejores empleos. Pero el gobierno ha desechado este motor de crecimiento, que es la demanda interna, y se ha concentrado solo en la demanda externa, en las exportaciones, y el resultado pues es una catástrofe generalizada, porque ni crece la economía, ni se benefician los trabajadores, ni mejora el nivel de vida de la población, y además aumenta profundamente la desigualdad. La desigualdad ha aumentado todavía más en estos años que en el pasado. Déjame preguntarte, Saúl nos dice
que el nivel de salario mínimo es insuficiente para adquirir la canasta básica. Pero por otro lado nos dicen que en nuestro país prácticamente nadie gana el salario mínimo, que la gente tiene ingresos más allá del salario mínimo, ¿no? ¿Cómo está esta situación? Efectivamente, la mayoría de trabajadores no gana el salario mínimo, pero el salario mínimo es una referencia muy importante. Es no solamente en términos legales, y me refiero a que prácticamente todos los servicios que presta el sector público están con referencia al salario mínimo. Es un indicador importante porque si vemos la trayectoria del salario mínimo, estaremos viendo la trayectoria de los salarios en México. Es decir, independientemente de la cantidad de salario, el comportamiento del salario mínimo o de los salarios manufactureros o de los salarios en el sector de los servicios se ha movido conforme en una tendencia muy parecida a la del salario mínimo. Pero aún si asumimos que la mayoría de trabajadores en México no gana el salario mínimo, hay un número importante que sí lo gana. Cercano a 1 millón de trabajadores gana el salario mínimo, y de hecho hay un número importante de personas que trabaja por un ingreso menor al salario mínimo. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy? El salario mínimo en la zona donde estamos, en el Distrito Federal, es 64 pesos diarios por día. Entonces, sí hay un número importante de trabajadores que gana un salario mínimo, pero aún así el salario mínimo, el salario promedio en México, de acuerdo con las cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, está en torno a 3 salarios mínimos. Es decir, hablamos de 180, poco menos de 200 pesos de salario para una familia, que es a todas luces insuficiente, esos 3 salarios mínimos, incluso para cubrir los preceptos que señala la Constitución respecto de las remuneraciones que debe recibir un trabajador. Yo creo que la discusión no debería estar en torno si la mayoría gana o no el salario mínimo. Es un hecho que la mayoría no lo gana, pero es un hecho que es una referencia importante y que el resto de los salarios se mueven en una tendencia muy similar a la de los salarios mínimos. Si, como dice Saúl, y es correcto, por supuesto, que el pico de salarios se alcanzó a principios de la década de los años 80, ese deterioro que han tenido los salarios mínimos de entonces a la fecha es el mismo deterioro que han tenido los salarios en general de la población. Y yo creo que una forma de ver de qué manera están funcionando las cosas en el país es hacia dónde se distribuyen los frutos del crecimiento económico. A principios de los años 80, los salarios participaban con alrededor de poco menos de 40% del valor de la economía. Del valor de la economía, 40% eran salarios, 60% eran los rendimientos a los empresarios, a las empresas, ¿no? De entonces a la fecha, hasta 2010, la participación de los salarios ha bajado 10%. Ahora es alrededor de 30%, 29%. O sea, la ganancia se ha venido concentrando cada vez en Entonces, menos manos. No solamente, o sea, tenemos un fenómeno de caída en el poder de compra de los salarios. Hoy los salarios compran una tercera parte de lo que compraban en los años, a inicio de los años 80. Y más aún de los frutos de la economía, por decirlo de esa manera, cada vez menos de esos frutos, o una porción menor de esos frutos, se va hacia los trabajadores. Lo cual yo creo que es un dato interesante a mirar, que en estos años decimos la economía ha sido un fracaso. Pues depende para quién. Si la vemos desde el punto de vista de los trabajadores, no han sido buenos años. Si la vemos desde el punto de vista de las ganancias de la renta, no han sido malos años. Es decir, han aumentado su participación en la economía, ¿no? Mucho para pocos, exactamente, poco para muchos. Y somos parte, no hay datos todavía muy actualizados, pero es parte de lo que está ocurriendo incluso en los años posteriores a la crisis de 2009-2010. Hay un reporte reciente, se publicó hace menos de 2 semanas, a finales de abril, de la OCDE,
que toma para el grupo de países que forman ese organismo, entre los cuales está México, y documenta que 40% de los beneficios del crecimiento económico de los últimos años se ha ido al 1% de la población de mayor ingreso. Es un dato general agregado, o sea, habría que verlo país por país, pero esa tendencia también se ve en México. La diferencia de salarios hoy en México entre el 1% de la población más rica y el 10% de la población más pobre es de 42 o 45 veces. Hace algunos años no era tal. Entonces, sí han sido malos años económicos. ¿Para quién? Ha habido un escaso crecimiento, y cuando hay un escaso crecimiento, ¿hacia dónde se van esos dividendos, esos frutos del crecimiento económico? Saúl, nos hablabas hace un momento de un país en dos velocidades, o de dos países distintos, ¿no? Por un lado, una serie de emporios industriales, ¿no?, que se traducirían también en claves de bienestar, y por otro lado, regiones desarticuladas, etcétera, etcétera. La economía del país está creando suficientes empleos formales, ¿no?, establecidos, en donde hay un trabajador que labora para una empresa, tiene su seguro social, etcétera, etcétera, o no, o sea, lo que está creciendo es los que tienen que ganarse la vida por su cuenta. ¿Cómo está avanzando este proceso? Sí, yo creo que el panorama del empleo es la otra cara del fracaso o del, digamos, drama de la economía mexicana. O sea, los salarios por un lado, el empleo por el otro. Por el otro, pero déjame hacer una anotación sobre el salario mínimo. Por eso que tú decías de que nadie lo gana, que no es cierto, lo gana alrededor del 10% de la población trabajadora. Pero cuando se ha planteado este tema, los empresarios dicen no podemos aumentar el salario mínimo porque eso generaría inflación en toda la economía y sería una medida populista. Tiene que haber aumentos salariales de acuerdo a la productividad. Bueno, entonces sí, modificar el salario mínimo sí afecta. O sea, si ellos no lo han querido hacer, si no ha habido acuerdo, es porque sí afecta, sí es una medida importante, porque es un indicador de muchas cosas, pero también un indicador que pueden seguir las negociaciones contractuales. Si el salario mínimo aumenta, digamos, 10%, que no lo ha hecho, pero ojalá lo hiciera, pues las presiones de los sindicatos para las revisiones contractuales serían en esa dirección, de aumentarlo en un 10%. Entonces, sí es una variable muy importante el salario mínimo dentro de la economía mexicana y dentro de lo que sería la conquista de un mejor nivel de vida de los trabajadores. Ahora, en el caso del empleo, la situación es también muy difícil porque, según las nuevas estadísticas del INEGI, tenemos que el 60% de la población trabajadora vive en la informalidad. O sea, 6 de cada 10 no trabajadores no tienen un empleo formal. Algunos de ellos, digamos de ese 60, alrededor del 20%, trabajan para un patrón, son asalariados, pero no son trabajadores formales, porque las empresas para las que trabajan no los tienen registrados en el Seguro Social, no pagan impuestos, no son empresas formales, y por lo tanto son trabajadores informales, aunque trabajen para un patrón, son trabajo asalariado. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el trabajo asalariado en México no es garantía de prestaciones, de seguridad social, de estabilidad en el empleo, de un mejor bienestar, sino que hay un grupo de empresas que vive en la informalidad y por lo tanto no paga y vive fuera de la ley, porque aquí el pago del Seguro Social es obligatorio, no es que si quiero o no quiero, es obligatorio. Entonces viven fuera de la ley, están violando la ley y están violando los derechos de los trabajadores. Entonces esto es muy grave. Pero claro, ¿cómo le haces para que cumplan? Pues el gobierno no está preocupado por eso. Entonces estamos en un país donde impera la informalidad y no solo porque no usemos corbata. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y al regresar seguimos conversando sobre el estado de malestar de la economía mexicana? No se vayan, sigan con nosotros. Es muy difícil. ¿Qué?
el amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio? Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Estamos de vuelta en la Contracorriente conversando sobre el estado de malestar de la economía mexicana con Roberto González y Saúl Escobar. Antes de irnos al corte, Saúl, nos estabas explicando la dinámica que ha seguido el empleo en nuestro país. Estaba muy claro que la situación salarial es terrible, ¿no? Y nos hablabas de que 6 de cada 10 trabajadores tienen que rascarse con sus propias uñas. Sí, no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, no tienen un salario, digamos, digno. No tienen lo que la OIT ha dicho, un trabajo decente, sin connotaciones morales, ¿no? Sino más bien un trabajo digno, pues un trabajo como debe ser. Entonces, 6 de cada 10 trabajadores viven en la inseguridad, con falta de servicios, de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía más difícil es la realidad para los jóvenes. Los jóvenes mexicanos tienen las tasas más altas de desempleo y de trabajo informal. Y entonces tenemos una juventud condenada desde hace un buen tiempo a no poder tener un empleo digno para crearse un futuro. Los famosos ninis. Bueno, los ninis son algunos, porque algunos pueden darse las familias el lujo de tener un nini en la casa, pero hay muchas familias que no pueden darse el lujo de tener un nini en la casa. Entonces el muchacho sale y a ver en qué. Y a ver en qué incluye, pues, lo que te estás imaginando, es decir, ser enrolado en el crimen organizado. Entonces, cuando dicen es que no hay una relación directa entre el crimen organizado, narcotráfico y todo esto y desempleo, bueno, yo quiero que me digan entonces qué están haciendo los jóvenes, que no pueden ir a la escuela, no pueden encontrar un trabajo formal, un salario digno, entonces ¿a qué se dedican? Porque de algo tienen que vivir, sus familias no les permiten vivir en la casa sin trabajar, entonces tienen que salir a ver dónde se ganan la vida. Yo no digo que muchos jóvenes, digo que todos los jóvenes lo hagan, pero sí muchos jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? El nivel de encarcelamiento de la sociedad es muy alto entre los jóvenes. Y no es que los jóvenes tengan una vocación delincuencial por violar la ley, sino es que la dinámica de la economía y del empleo los lleva con mucha frecuencia, más que en otros años y más que otras generaciones y más que en otros tiempos y más que en otros países, a
a estas redes delincuenciales. Yo no digo que incluso sea la única causa, pero es una causa muy importante el problema del empleo y la educación en México. Y déjame darte otro dato, Luis, antes de que te interrumpa. Sí, el otro que yo mencionaba es los migrantes. Eso íbamos. ¿No? Medio millón al año. O sea, en 20 años se han ido 10 millones de mexicanos a Estados Unidos. Gracias a esos 10 millones que se han ido a Estados Unidos, no tenemos en México niveles de desocupación tan altos como en Europa, en Estados Unidos. Es que México tiene una tasa de desocupación muy baja. Pues sí, compañeros, pero resulta que esa tasa de desocupación baja se entiende por un nivel muy alto de informalidad y por 10 millones de mexicanos que se fueron a Estados Unidos en los últimos 20 años. Si sumáramos todo eso, la tasa de desempleo abierta sería altísima, enorme. Roberto, a propósito de eso, esos 10 millones de mexicanos que se fueron envían remesas, 21,000, 22,000 millones de dólares al año. ¿Qué significa eso para la economía mexicana? Pues como efectivamente dice Saúl, o sea, en estos últimos años, si lo ponemos en esta perspectiva, han emigrado en busca de empleo 10% del total de mexicanos. O sea, la 10ª parte de la población del país ha emigrado. ¿Y no estaba eso pensado en el Tratado de Libre Comercio? Pero además ha emigrado la 10ª parte de la población en edad productiva, es decir, población que por lo general ya cursó estudios en México, algunos estudios, ¿no? Educación primaria, secundaria, incluso bachillerato, es decir, en los cuales el Estado mexicano ya hizo un esfuerzo de formación, ¿no? y se van. El Tratado de Libre Comercio, como recordamos, tenía, cuando los demócratas ganaron la presidencia, una vez que se había negociado el tratado, incluyeron un capítulo laboral, ¿no? de temas laborales, con el que prácticamente cerraron la posibilidad de que hubiera una migración legal hacia Estados Unidos. Y a mí me da la impresión de que independientemente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración mexicana está muy relacionada con los ciclos económicos de Estados Unidos. Es decir, que efectivamente hay una política migratoria, probablemente implícita y no explícita, ¿no? En la cual tiene mucho más que ver el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos que el Departamento de Seguridad Interior, ¿no? Y lo digo un poco en broma, ¿no? Pero los ciclos económicos determinan mucho el carácter de la migración. Después de la crisis de 2008-2009, la migración neta, digamos, ¿no? La diferencia entre los que van y los que regresan, se fue casi a cero después de varios años en que era 500,000 los que salían. Se fue casi a cero porque uno de los sectores más golpeados por la crisis fue el de la construcción. Ahora, ya en este último año, la migración comienza nuevamente a crecer, comienza a ser más el número de mexicanos que van que el que regresan. Y hay otro dato importante: cuando vino la crisis de Estados Unidos, no hubo un regreso masivo de mexicanos. Es decir, muchos prefirieron asumir el costo de permanecer en Estados Unidos sin ganar dinero, ¿no?, antes que venir a México, donde efectivamente no iban a encontrar un empleo. Y entonces, como en muchas cosas de la economía mexicana, el tema de la migración me parece que está muy relacionado con los ciclos económicos de Estados Unidos y que probablemente en los siguientes meses se vea un repunte, un incremento en el monto de las remesas que llegan al país. O sea, México es el 4º receptor mundial de remesas, efectivamente con cifras que van entre 20 y 22,000 millones de dólares, que más allá de la cantidad que de suyo es importante, es una de las 3 principales fuentes de divisas para el país. Estamos hablando de que son cantidades de dinero que tienen importancia macroeconómica y microeconómica, si se me permiten los términos. En el primer caso, porque son un factor de estabilidad del tipo de cambio, son una fuente de inversión para la economía, y en el segundo caso, porque prácticamente la totalidad de las remesas se destina al consumo de las familias, es decir, son sustento, base del sustento de las familias,
en las comunidades receptoras de estos recursos. Y, o sea, sin remesas, sin la migración hacia Estados Unidos, este país tenía problemas mucho mayores. Pero ya todo se va a solucionar, ¿no, Saúl? O sea, ya se aprobaron las reformas energéticas, de telecomunicaciones, la educativa, que va... La laboral. La laboral comenzando, ¿no? Que va a destrabar todo aquello que impide que la economía mexicana se convierta en una economía del primer mundo. Eso es lo que nos han dicho, yo no sé por qué estamos haciendo este programa, si todo está resuelto. No, mira, yo creo que el mejor ejemplo es la reforma laboral, que se aprobó a fines del 2012, y en 2013 el empleo cayó y la informalidad aumentó. Entonces, la reforma laboral no sirvió para mejorar los niveles de empleo. A pesar de que se presentó como que iba a crear un marco adecuado para una contratación específica. Siempre que hay una reforma nos la venden como la solución, y los efectos en el corto plazo, por lo menos que hemos estado viendo, es que empeoran las cosas, no mejoran. Es el caso de la reforma laboral, que ha sido también una cuestión que no ha servido para mejorar el empleo. Yo creo que incluso lo va a empeorar en el sentido de que va a precarizar más al empleo, lo va a hacer más inseguro, se va a generalizar el trabajo por horas. La reforma laboral. La reforma laboral. Ahora, en las otras reformas, pues los efectos pueden ser distintos, pero ¿cuál es el plan del gobierno? ¿En qué está pensando el gobierno? El gobierno está pensando en un plan en 2 etapas. Uno, una inversión muy fuerte en infraestructura los primeros años. Ellos hablaron de casi 8 billones de pesos en los próximos 4 años, de los cuales no todos es inversión pública, pero el 70% es inversión pública. Eso es una enorme cantidad de dinero, es una locura de dinero, 7.5, 7.8 billones con B de burro. O sea, millones de millones. Sí, de pesos. Es una cantidad enorme que piensan gastar en infraestructura. Yo no sé si lo logren, yo no sé si lo puedan financiar. Para este año estaban pensando en alrededor de 600, 700 mil millones de pesos. O sea, algo como la 10ª parte de esa cantidad que piensan gastar en 4 años. Entonces no sé si lo puedan gastar, si lo puedan financiar, a mí se me hace mucho dinero, pero además está el problema de que, suponiendo que tengan 700 mil millones de pesos, ¿en qué los van a gastar? Porque el problema es que en infraestructura, que hay grandes rezagos, también hay muchas veces mala planeación. Y entonces hay corrupción, malos proyectos, se crean puertos donde no llegan barcos, se crean aeropuertos donde no pueden aterrizar aviones, se crean obras que se consideran necesarios por alguien, pero están mal planeadas. Entonces, tiene que haber una excelente administración para que ese dinero sea bien invertido en obras de infraestructura y den resultados económicos positivos. Este es un problema. Mucho dinero conseguido con la parte de la reforma fiscal, pero no todo. La gran parte de ese dinero proviene de deuda externa e interna. Se supone que este año se contrataron 10 mil millones de dólares adicionales en deuda externa y 500 mil millones de pesos en deuda interna, entonces no es tampoco cualquier cosa. Entonces esta es la primera fase, a ver si resulta por todos los riesgos que estamos planteando. Y la segunda fase es otra vez la reforma energética. Van a venir miles de millones de pesos de inversiones para explotar nuestro petróleo. ¿Quién sabe? Porque además, como tú dices, la reforma todavía no está aprobada. Y en el mejor de los casos, suponiendo que no se eche atrás la reforma, que no haya consulta, que todo se apruebe, las inversiones empezarían llegando hasta 2016, 2017. Entonces tenemos por lo menos 3, 4 años de estancamiento económico, a menos que realmente la inversión en infraestructura prospere, cosa que yo también veo difícil porque son proyectos de larga maduración y necesitan una buena administración. Pues nuestros invitados de hoy en la noche no están resultando muy optimistas, parece que, como decía mi mamá, no les gusta nada. Vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos le vamos a preguntar a Roberto por la primera pregunta con la que entramos en este programa. Perfecto. ¿Qué está sucediendo en la economía mexicana ahora? No se vayan, sigan con nosotros, regresamos en breves instantes.
Estamos de regreso en La Contracorriente, conversando con Roberto y con Saúl sobre el desastre de la economía mexicana. El desastre lo dicen ellos, no yo. Y quiero volverles a preguntar la pregunta con la que comenzamos este programa. Hay un debate público en torno a si la economía de nuestro país está caminando en un buen sentido, o si no, si estamos estancados. ¿Cuál es tu opinión? El término estancamiento creo que describe muy bien la situación en la que nos encontramos en 2014 y que es en la que nos encontramos desde hace un buen tiempo. Este año del 2014, el gobierno federal calculó al inicio, es decir, bueno, desde finales de 2013 calculó que este año la economía iba a crecer 3.9%, que si lo vemos era una tasa de crecimiento, digamos, el doble, ¿no?, de la tasa de crecimiento de población, más o menos, después de un año muy malo como fue 2013. 2013 la economía creció menos de una tercera parte de lo que esperaba el gobierno, creció 1.1%, y después de un muy mal año como fue 2013, se esperaba un mejor resultado 2014, que no va a ocurrir. No va a ocurrir. Hoy en mayo, a mediados de mayo de 2014, no hay un solo grupo de análisis, tanto del sector privado, del sector financiero, del sector académico, que considere realizable el pronóstico de crecimiento que tiene el gobierno federal. Prácticamente todos están entre 2,5% y 3%, que como yo decía, más allá de ver una décima más o una décima menos, quiere decir que la economía mexicana está en su tendencia de largo plazo, es decir, está en lo máximo que puede dar en condiciones que no hay crisis, digamos, ¿no? Entonces, es una mala noticia porque seguiremos en esa situación de estancamiento que se traduce en que no haya recuperación de los salarios, en que no haya recuperación del empleo formal, y por empleo formal entendemos empleo con prestaciones sociales, ¿no?, que son legales, o sea, están establecidas por la ley, y dará un pobre resultado para un gobierno que ha generado muchas expectativas en el discurso. Se nos ha dicho que las reformas van a colocar al país en una situación diferente. La reforma energética, que es la que se ha ofrecido como la que puede generar un mayor crecimiento de la economía, hay cálculos privados, incluso uno que está incluido en todas las leyes que presentó el gobierno federal, las iniciativas de finales de abril, que señalan que la reforma energética añadirá medio punto al crecimiento potencial de la economía mexicana. Medio punto es mejor que nada, por supuesto, pero tampoco es algo que de entrada así marque una gran diferencia respecto de lo que ha sido nuestra historia de 30 años. Es una reforma que, con todos los matices que se quieran, lo que hace es compartir con el sector privado un recurso, un ingreso, una renta que hoy es propiedad del Estado. A cambio de compartir esa renta, la economía mexicana va a tener medio punto porcentual más de crecimiento. Suena muy modesto, suena realmente muy poco, que no va a cambiar en el corto plazo, quizá ni en el mediano plazo, esta tendencia que traemos. Puntualmente a tu pregunta, ¿la economía mexicana crece hoy? Sí, crece 2%, menos de 2% por año. Es una tasa de crecimiento pobre, no por ponerle un adjetivo, simplemente porque no resuelve, no detiene el deterioro en el ingreso, en el empleo, en la seguridad social de la mayoría de los mexicanos, y que no marca una diferencia, ninguna diferencia respecto de nuestra historia pobre de 30 años. Saúl, ese desempeño es culpa de un entorno internacional desfavorable, es responsabilidad de un modelo, como tú en parte señalabas, es producto de un equipo político, financiero, que por más credenciales que tenga en el terreno internacional no sabe cómo gestionar la economía.
No, yo creo que es un poco, en parte, un problema de mal desempeño de la economía internacional. Hay que decirlo, la economía internacional ha vivido años muy difíciles desde el 2008 y sobre todo la economía norteamericana, que es a la que nos encadenamos. Entonces, si la locomotora marcha lentamente, es lógico que el vagón que se llama México, pues marche también muy lentamente. No dependemos de la economía de Europa, no dependemos de China, no dependemos de la economía asiática, sino fundamentalmente de Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un crecimiento más lento, la economía mexicana va a tener un crecimiento más lento. A menos que cambiemos el modelo económico, que es la segunda variable. Es decir, una cosa es la economía internacional, pero la otra es el modelo económico. Depender exclusivamente de la demanda externa y no de la demanda interna. Volver a un esquema de crecimiento donde la demanda interna sea otro motor de la economía podría resolver el problema de la lentitud del crecimiento de Estados Unidos y generar un nuevo incentivo que nos haría crecer más. Pero el proyecto del gobierno no pasa mucho por esto, porque ya dijo que la solución es la industria petrolera, y es otra vez abrirnos ahora más al exterior, dar nuestros recursos naturales todavía más hacia el exterior, y es una reedición o una prolongación de la solución es la apertura al extranjero y no la demanda interna y no el bienestar de los mexicanos. Les pediría a los dos que en 1 minuto y medio cada uno nos dijeran qué se puede hacer. Yo sé que es motivo de casi de otro programa, pero ¿ustedes qué harían diferente en ese minuto y medio? El país tiene no hay duda que México es un país dotado de recursos naturales, ¿no? Que tiene una gran riqueza, es una de las economías más grandes del mundo, está entre las 15 más grandes del mundo, y tiene una estructura de población vista por edad que no se va a repetir nunca en la historia. Estamos, digamos, en el mejor momento para aprovechar todo ese potencial, y lo que se hace necesario es atender las necesidades generadas por la población dentro. Saúl mencionaba sobre las tasas de desempleo entre los jóvenes, pero también dentro de esas tasas de desempleo, los profesionistas tienen tasas de desempleo más altas que quienes no tienen una profesión, o sea, quienes no cursaron una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una población educada que no tiene perspectiva de crecimiento, y me parece que en los últimos años exportar ha sido la salvación económica, ¿no? Ha dado crecimiento, y sin desperdiciar esa parte, es más, si se puede fortalecer es mejor. Sí es conveniente mirar al mercado, mirar hacia adentro, como, y lo voy a poner solo como una referencia, como hizo Brasil en los últimos años. Lo pongo como referencia porque es un país con una economía casi del mismo tamaño que la mexicana es un poco más pequeña, un territorio vasto, dotado de materias primas, y logró crear una fuerza de consumo interno muy importante. Okay. Ver hacia adentro. Saúl. Yo creo que hay que tomar 3 medidas. Una, aumentar los salarios, mucho más que lo que se ha hecho últimamente, aumentarlos en términos reales, con cuidado, tampoco tratando de resolver lo que no se hizo en 20, 25 años en un solo movimiento, pero sí romper la inercia del deterioro del salario y francamente un aumento del salario real sustantivo. Segundo, modernizar sin privatizar Petróleos Mexicanos, mantener la industria al servicio del país para incentivar el crecimiento, para destinar esos recursos a la infraestructura, para mejorar las regiones del país. Y tercero, creo que es muy importante también tener una política laboral. México no tiene una política laboral, lo deja todo al juego del mercado. Necesitamos una política laboral que induzca... O sea, una política industrial. No, laboral. También cuando hablaba de Pemex, de no privatizar y modernizar, también hablo de una política industrial, pero se necesita una política laboral que en México ya no hay. Bueno, pues nos acaban de dar aquí un panorama verdaderamente devastador sobre la situación económica del país, un país que no crece, un país donde las ganancias se concentran, un país donde el desempleo es tremendo
un país en el que más de 6 de cada 10 mexicanos tienen que trabajar en el sector informal, un país lleno de enclaves hacia afuera, pero que no resuelve los problemas hacia adentro. Roberto, Saúl, muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Esperemos que la próxima vez que los invitemos nos puedan plantear algo más optimista. Que sí contestemos a tu pregunta. Y que me respondan a la pregunta. Y ustedes, amigos, no se vayan, ya saben que a continuación sigue el interesantísimo programa Lo que Rompeviento se llevó, bajo, como siempre lo digo, la atinada conducción de Jesús Taylor. Muchas gracias y hasta la próxima.